Invito por favor a encender las cámaras para reanudar la audiencia de debate. Doctor Mola o Luciani, si por favor enciende las cámaras para dar por satisfecha la representación del Ministerio Público Fiscal. Señor presidente, ahora sí nos encontramos en condiciones de reanudar. Muy bien, reanudamos la audiencia de debate. Doctor Parulo, puede continuar. Gracias, señor presidente. Bueno, ahora lo que voy a intentar hacer es ir contestando los puntos que esta defensa entiende como relevantes respecto al alegato de la Fiscalía. Algunos ya fueron contestados y me voy a remitir a las respuestas y algunos iremos dando respuesta a lo largo de este día. El Ministerio Público dijo, primero, que había correlación entre los hechos concretos denunciados, intimados, desde el auto de procesamiento y el requerimiento de elevación a juicio. Bueno, esta defensa entiende que eso es falso. Todas las defensas, de hecho, en algún punto han planteado alguna cuestión relativa al principio de congruencia. Voy a dar un ejemplo, que todos los actos fueron legales, pero de legalidad simulada no fue imputado a mi asistido en su indagatoria, por ejemplo. Y no se puede sostener tampoco que es parte como de las conductas, que bueno, que no hay que hacer un copy-paste, digamos, una traducción literal del requerimiento y que podrían ser como parte del derecho imputado. Porque la realidad es que requiere realizar actividades que no fueron imputadas. O sea, hacer esta simulación requiere que el imputado haga cosas. Requiere que produzca determinadas situaciones. Por eso sí, y es importante que hayan sido imputadas. Porque además, por ejemplo, si esto hubiese sido correctamente imputado, esta defensa le habría preguntado a los empleados de vialidad que vinieron acá, en vez de preguntarle solamente si mi asistido le habría pedido que hagan o dejen de hacer algo en favor de las obras, también le hubiese preguntado si consideraban que se habían producido resoluciones, normativas, expedientes, en función de simular una legalidad que no era tal. Si habrían observado en función de su trabajo, si esto era cierto, más, hubiese citado otros empleados de vialidad, que trabajaban directamente quizás con los expedientes para preguntarle lo mismo. Y hubiésemos podido obtener de alguna manera prueba que nos permita decir, bueno, mire, la Fiscalía dijo, ¿es cierto o no? La realidad es que no lo pudimos hacer. Hubiese citado a los empleados del departamento jurídico. Sencillo, a todos. Y a ver, ¿ustedes consideran, en función de su experiencia, son todos empleados de carrera, que se han hecho actos para simular una legalidad? Y pues él nos hubiese dicho que sí, que no sabemos. Como no lo sabemos, hay que inferirlo, porque la Fiscalía dice que sí, yo digo que no, y ustedes tienen que resolver por favor del imputado. Sigo con algunas otras cuestiones. A ver, la defensa de Lázaro Báez listó un montón de estos problemas de principio de congruencia que afectan a mi asistido. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público Fiscal, cada vez que imputaba algo a alguien, finalizaba con las frases más o menos mismas. Todo avalado, todo homologado por Periotti. Básicamente, a lo largo de todo su alegato, la Fiscalía, cada cosa que imputaba, remataba con que todo había pasado de alguna manera por las manos de mi asistido. Entonces yo tengo que defenderme absolutamente de todas las imputaciones hechas a todos los imputados. Y esto tiene que ver, en un punto tiene cierto criterio en relación claramente con la función, que si mi asistido no firmaba las resoluciones, obviamente no se hacían los pagos y demás, eso es correcto. Pero si la situación era imputarle cada una de las conductas de todos los imputados, tendría que haberles impuesto su ingreso indagatoria. Por ejemplo, y esto enumeró el doctor Villanueva, encubrimiento de personal de la AFIP. Si mi asistido también participó de esto, yo hubiese preguntado cuando vinieron las personas de la AFIP a ver si algo de esto sabían. No pregunté nada, porque nada de esto le había sido impuesto a mi asistido. Vinculación ilegal con personal del Banco Nación, lo mismo. Tampoco. Operación limpiar todo. Y si yo hubiese sabido que a mi asistido le iban a imputar haber realizado maniobras tendientes a ocultar el ilícito, hubiese ofrecido prueba y hubiese preguntado en función de esto. Quizás la prueba que ofrecía y que se producía le da la razón a la Fiscalía, no lo sabemos, es contrafáctico. Nuevamente, ante esta postura tienen que resolver lo más favorable al imputado, que no existió.
de nuevo, a ver, caja clandestina de canteras invisibles al servicio de la recaudación de la campaña. Esto no me fue impuesto ni en la indagatoria ni en el requerimiento. Y como lo que vengo haciendo es explicándole en qué me afecta efectivamente, yo hubiese citado a los jefes de campaña de las distintas campañas y hubiese preguntado, ¿cómo se consigue la plata? ¿De dónde se saca? ¿Quién se la dio? ¿Recibió fondos en negro? ¿De qué manera? Hubiese traído a este juicio una causa que tiene, que está en trámite respecto a la recaudación de campaña del 2007, a ver qué prueba había ahí, a ver si podíamos hacer algo con esto. Pero no me fue impuesto, me fue ocultado, y eso viola mi derecho de defensa en juicio. Claramente. Encubrimiento del personal de la FIP. Lo mismo, preguntaba a la FIP, a ver qué pasaba. A ver, todas estas cuestiones comandaron una quiebra fantasiosa de empresas para adquirirlas a precio vil. Y bueno, si yo hubiese sabido que parte de la imputación era esto, también hubiese producido prueba al respecto. ¿Qué hubiese hecho? Hubiese pedido que vengan los dueños de esas empresas. Y si estaban fallecidos, averiguar a quiénes eran los empleados, los hubiese pedido que vengan, si se citen y me digan si algo de esto sabían. Pero no me puedo defender de lo que no sé. Y es un agravio concreto. Concreto, no es genérico, es concreto. Es lo que no pude hacer. Y nuevamente, la solución para esto es indubio pro reo. Ustedes tienen el fiscal que dice sí, yo digo que no, no se produjo prueba. La solución es resolverlo en favor del imputado. La Fiscalía refirió que se han violado diversos principios de derecho administrativo y contratación pública. Y los enumeró, nos hizo una descripción de cuáles eran, pero no produjo, no nos dijo qué prueba había de esto. No dijo que se habían violado, como que yo le diga, realmente genéricamente, miren, esto no se hizo. Pero ¿cuál es la prueba? ¿Qué prueba tenemos? A ver, habló de principio de igualdad. Dijo que no había competencia efectiva. Que las 51 instituciones analizadas quebrantaron el objetivo. Que la idea fue beneficiar a Lázaro Báez. Y acá hay una cuestión que es cómo, cuando yo le dije, analicen cómo llegamos a este juicio y de qué manera, y cómo se fue limitando la prueba de las partes. Es porque si nosotros analizamos 10 obras de Lázaro Báez, y yo voy a decir claramente, bueno, fueron 10 obras de Lázaro Báez, claro, sí, no hay un error en decir, hubo 10 obras que ganó Lázaro Báez y analizamos 10 obras que ganó Lázaro Báez. Lo que yo tengo que poder hacer es comparar, bueno, Lázaro Báez ganó 10, ¿y el resto cuánta? Porque si no hay prueba de eso, simplemente afirmamos algo que es cierto, sesgado. Sesgado. Y ustedes lo pueden ver, el SIGO. El SIGO, que la Fiscalía se opuso a que tengamos acceso, que por ustedes fue incorporado, los va a sacar de esta duda. Vean el SIGO y vean cuántas empresas fueron beneficiadas con licitaciones en todo el país. Y se van a dar cuenta que no es Lázaro Báez, ni el que más tuvo, ni el que más dinero obtuvo. No lo es. Digo, no, eso es claro. A ver, después dijo que la adjudicación fue ilegal. La primera dijo es ilegal. No hay, como yo ya vengo diciendo, lo vengo repitiendo, no hay ningún acto administrativo que anule los que estaban hechos, presumen que tienen validez. Y después dijo, bueno, son arbitrarias. Como no puedo mostrar la ilegalidad, porque no tengo una resolución, digo que son arbitrarias. Y estos son conceptos diferentes y que implican un universo de condiciones para su producción que son diferentes, las que yo me puedo haber podido defender y no me pude defender. No es lo mismo decir que hay una asignación arbitraria que hay una asignación ilegal. La ilegalidad requiere jurídicamente su declaración, y la arbitrariedad la podemos construir respecto de algunas cuestiones, pero yo tengo que saber, ¿es una o la otra? ¿Es ilegal o es arbitraria? Y si es ilegal y arbitraria, ¿cuáles son ilegales y cuáles son arbitrarias? También para poder en este momento, en mi alegato, no tener que hacer referencias genéricas y decirle, bueno, si tal obra fue ilegal, le digo, ¿por qué no? Y si tal fue arbitraria, le digo, ¿por qué no? No lo puedo hacer. Me veo limitado al ejercicio de derecho de defensa en juicio por eso. ¿Y qué problema tenemos acá con estas dos cuestiones? Los pliegos fueron aprobados por ley. Las adjudicaciones fueron hechas como se indica en la ley. Hubo un análisis razonable de un equipo técnico que se dedicaba a eso. ¿Sí? Ningún empleado de la ANB que pasó por este juicio dijo, cuando le fue preguntado si tuvo que beneficiar a Lázaro Báez con algo, que sí, todos dijeron que no.
Entonces, la prueba, lo que nos concluye es que no hay prueba de que nada haya sido ilegal ni arbitrario. Después dijo, mediante un esquema reducido de personas, pero de confianza de los expresidentes, se mantuvo un sistema de control con formas de control aparente, eludiendo la normativa vigente en materia de licitaciones públicas. Esto es falso. De hecho, a ver, la defensa de Lázaro Báez, y yo lo he mostrado también, vemos auditorías externas de la UTN. Vimos controles internos de Vialidad Nacional. Vinieron personas de la Auditoría Interna de Vialidad a contarnos cómo hacían las auditorías, cuál era el plan anual de auditorías, qué se auditaba, cómo se auditaba, qué se informaba. Estaba el control del AGN. El control del Congreso previo a la ley de presupuesto y el control del Congreso cuando se aprobaban las cuentas de inversión. El control que además le daba el SIGO, que fue un programa que puso mi asistido, y el control que tiene a través del ICIDIF. ¿Cuántos más controles podemos tener? Para no tener un aparato burocrático que no funcione de ninguna manera. ¿Cuántos más controles podemos tener? Más controles. Mi asistido fue al Congreso a dar cuenta de las obras y no le preguntaron. Si le preguntaron, hubiesen tenido un control. No había más controles para hacer. Después la Fiscalía hace una agrupación de cuestiones administrativas. Dice, se contrató al referéndum del directorio y la DNB no pedía eso. Obras complementarias sin trámite legal. Cobro rápido, anticipo financiero exclusivo para Lázaro. Sistema para evitar el funcionamiento de órganos de control. No se detectó nada en los organismos de control provinciales y nacionales porque la organización parasitaba a todos los organismos. Bueno, si la acusación era que mi asistido participó en una organización que parasitó todos los organismos de control, yo hubiese pedido que vengan todas las personas que trabajaban en los organismos de control y que nos digan si realmente fueron parasitadas, quién las puso, de qué manera, vieron algún tipo de... tuvieron alguna injerencia, dijeron, alguien le dijo no hagas esto, haz lo otro, o te saco la carpeta, se la doy a esta persona. Producimos prueba al respecto, por lo menos. Es una idea que tiene la Fiscalía para sostener su caso. Se parasitó. Bueno, vamos a ver que eso no fue así, ¿sí? No hubo obras complementarias sin trámite legal, ninguna obra. Cada obra tiene su correlato con un expediente, y si ustedes analizan cada expediente, cumplió todo el circuito administrativo que tiene que cumplir. Todo, lo cumplió de punta a punta. Y esta forma que elige la Fiscalía para alegar primero viola el derecho de defensa en juicio, porque dice que dice que algo no ocurrió, y dice hay 3 toneladas de prueba. Entonces la Fiscalía dice, bueno, miren, no hubo controles, y tengo 3 toneladas de prueba. ¿Qué obliga a la defensa a revisar las 3 toneladas de prueba para decirle, bueno, si hubo controles? Eso es claro, como yo le diga ahora, bueno, miren, en ninguno de los expedientes se escribe con mayúscula la primera palabra de una oración. Y yo los obligo a que ustedes revisen todos los expedientes a revisar cómo empieza cada oración. Y es claro eso. Y si tengo 3 toneladas de prueba, que a la Fiscalía le llevó meses analizarla, la defensa tuvimos una semana desde que terminó de alegar la Fiscalía para reanalizar esas 3 toneladas de prueba. Y eso viola el derecho de defensa en juicio también y la igualdad de armas. Parasitación de los organismos de control. La Fiscalía dice que sí, yo dije que no hay ninguna prueba. Y tampoco fue intimado en el REG. Y ahora vamos a ver por qué no hay... Y una de las cosas que la Fiscalía menciona, como para decir esto fue paratizado, es la participación de la doctora Minichelli en la AGN. Ahora vimos acá que no participó en ninguna, se excusó siempre que hubo que analizar algo referido al ministerio en el cual estaba Julio De Vido. Entonces no estaba paratizado. Paratizado hubiese sido al revés, que ella hubiese absorbido todos los controles que tenía ese ministerio para evitar que personas con las que no tuviera control hagan los análisis que tengan que hacer. Eso es parasitar, no excusarse, decir, no, miren, yo no puedo hacer esto, que lo haga otro. Es justamente todo lo contrario lo que se probó. Después dijeron que hubo la creación de una empresa o un empresario, Lázaro Báez. Dice que para esto se creó un oferente, de no dejar el plan a la voluntad de empresarios. Crearon directamente la empresa constructora que permitiría desarrollar la maniobra. Ahora, ¿de dónde sale esto? ¿Por qué el fiscal entiende que hace esto? ¿Por qué el fiscal entiende que hacen esto? Si además después nos dice que las empresas que ofertaban por debajo también eran parte de la maniobra. Entonces no hacía falta que haya una empresa. Yo ya tengo las empresas que me responden y que pueden decir, yo les puedo decir, ofertá de menos y no reclames. ¿Para qué creo un empresario? Sentido común, no me hace falta. Si ya tenía lo anterior y el acuerdo era con las empresas, en vez de decirle no ofertes, ofertá, y arreglo con la empresa. Entonces, ¿para qué? No había necesidad, no es lógico lo que plantea la Fiscalía, ¿sí?
porque presupone un despliegue delictivo complejo, creado por personas tan inteligentes que ganaron la presidencia con este objetivo. Y si esto era así, ¿no era también más fácil comprarlas, poner un apoderado oculto y evitar exponer a una persona que aparentemente tenía relación con el presidente? Era mucho más fácil también. Y eso es sentido común. Ustedes han jugado un montón de juicios de asociación ilícita, han jugado cuestiones comerciales y económicas, y saben que esto funciona así. Si hubiésemos querido hacer todo esto que dicen que hicieron, y eran tan inteligentes como la Fiscalía sostiene, hubiesen hecho todo lo contrario de lo que se hizo. No se hubiesen aumentado los controles, no se hubiese creado un empresario para exponerlo de esta manera, se hubiese hecho de otra forma. Citaciones direccionadas se impedían otros oferentes. No hay prueba de esto. Nadie vino a decir que esto ocurría, ¿sí? Y acá la pregunta que yo me hago es, entonces, si esto era así, ¿por qué Austral Construcciones pierde la obra de las represas, que es la más importante de la provincia? ¿Por qué pierde justo esas dos? Son las de más volumen económico. Lo pierde. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Concentración de empresas, lo mismo. Son un montón de empresas, no van a ver cuál sigo, no es cierto, no están ni direccionadas ni siempre otros oferentes, y no hay una secuencia lógica en lo que se hizo y en lo que la Fiscalía pretende demostrar. De hecho, lo que dice es que la creación de este empresario con más la cartelización permitió elevar hasta un 20% el presupuesto. Ahora, los peritos contables no concluyen sobre precios, no concluyen mal determinación de precios. Las pericias de Bona y Paniza, como expliqué, no pueden ser valoradas por el tribunal, están mal hechas, están mal hechos los números. La otra pericia concluye que no hubo sobreprecio. Entonces, la prueba dice que esta afirmación de la Fiscalía es falsa. Citación pública sin crédito presupuestario, ya lo vimos, lo expuso muy bien la defensa de Cristina Kirchner, le han mostrado cada una de las cosas. Y además Rigo nos contó cómo funcionaba el ICDIF, que venía hablando antes. Era imposible que esto pasara, no podía no haber crédito presupuestario porque cómo funciona el sistema informático del Ministerio de Economía, Secretaría de Obras Públicas, Vialidad Nacional, todo el mismo, hacía esto imposible. Las citaciones públicas que jamás fueron autorizadas previamente por el Congreso, quedó harto aprobado por la demás defensa que esto es falso, totalmente falso. Falta de razonabilidad, como por ejemplo la remediación de canteras. Dijo, millones de pesos se fueron en remediación de canteras. La defensa de Lázaro Báez les ha mostrado cómo eran las canteras antes y después, digo, quedó claro que las canteras existían, yo les expliqué por qué había que remediarlas. Y de hecho hasta la Fiscalía dice, bueno, y si encima se hicieron rápido. Entonces la Fiscalía me dice, se hicieron lento las obras, rápido las canteras. De vuelta tenemos un problema lógico. Después nos dijo, hubo mecanismos para evitar la concurrencia. La competencia era una ficción. Pero tales mecanismos no ocurrieron. En más de la mitad de las obras licitadas en Santa Cruz no fueron para Austral. Y yo les mostré por qué específicamente por regiones había concentración de otras empresas. Las que no pasaron por el Congreso ya dijimos que sí. Después tenemos el problema de la capacidad de Austral Construcciones. Dice, no tenía capacidad para hacerla. No había certificado para licitar, certificado para adjudicación, faltaba maquinaria. Y acá vengo a un punto que es claro. Nos dice esto la Fiscalía, nos dice esto Iguacé, nos dice esto MON, y también nos dicen que había un cementerio de maquinarias en la obra de Austral Construcciones. Hemos tenido un listado de más de 900 máquinas. Nos costó Stoddard, que dijo, sí, yo me di cuenta que había una diferencia entre llevar las cosas a Buenos Aires o Santa Cruz por lo caro que nos salió el flete para traer las máquinas cuando las embargamos. Entonces, ¿había o no había maquinaria? No, había. Es falsa esta premisa. Totalmente falsa. Lo mismo con el presente técnico para más de 20 obras. Se choca con los datos de la realidad. Con la normativa directamente choca lo de la Fiscalía cuando habla de esto. Después tenemos acá una cuestión que es muy extraña de la Fiscalía. Dice, en simultáneo con la asunción de Néstor Quilmes de Austral Construcciones, esto ya lo probó Luis Villanueva, que no fue así, que fue de otra manera. Queda empleado y monotributista Lázaro Báez, también mostró que no. Y después dice, era muy probable que Néstor Kirchner sería electo presidente. Por eso Báez armó Austral Construcciones como si sabía que Néstor Kirchner iba a ganar las elecciones. Bueno, esto choca con la realidad que todos hemos vivido en esas épocas.
además de las fechas, sostener que Néstor Kirchner iba a ganar cuando había perdido en primera vuelta con alguien que había sido presidente ya 2 veces, casi sale tercero por muy pocos puntos, es por lo menos aventurado, ¿no? Sostener, si en ese momento ustedes recuerden, pónganse en situación, que nadie que yo conozca pensaba que iba a ganar Néstor Kirchner, que estaba seguro la victoria, que era asegurada, no sabíamos qué iba a pasar. Fue un momento de profunda incertidumbre, en general, ¿sí? Y otra vez, una afirmación contrafáctica, porque no hay prueba, no viene ningún testigo a decir, no, mire, yo me junté con Néstor Kirchner y me dijo, yo voy a ganar. Y me mostró cuánto voto iba a sacar y cómo estaba armado el esquema. De vuelta es contrafáctico, la fiscalía dice que sí, yo digo que no, resuelvan en función de indulto pro reo. Porque no hay prueba de nada, entonces yo digo que no. Esta defensa dice que no, que es falso lo que dice la fiscalía, no tenemos prueba. Es contrafáctico. Después una afirmación que es, Lázaro Báez en un breve tiempo se convirtió en el contratista más importante de Santa Cruz y del país, dice la fiscalía. Vean el SIGO, nada más. Vean el SIGO, vean las empresas que tienen citadas, van a ver que esta afirmación es falsa. Después habló de un enorme perjuicio a los fondos del Estado Nacional. Esto lo muestran los números. Dice, y plantea que solo 3 obras fueron finalizadas y entregadas en tiempo y forma, que el resto, 27, fueron culminadas de las 51 y 24 fueron abandonadas. Bueno, yo ya les mostré la vez pasada que esto es falso, se lo mostró la defensa de Lázaro Báez, y lo marcó la auditoría 3-2016. Digo, si no, hay prueba, la auditoría 3 de 2016 dice que estas afirmaciones de la fiscalía son falsas. Prueba. El incremento presupuestario fue ilegal. No porque no esté contemplado, sino porque hay un procedimiento excepcional. No, bueno, mire, acá tiene un problema la fiscalía. O es ilegal o está contemplado. Porque esto es lo mismo que decirme que algo que es legal, en realidad, bueno, como pasa poco, legítima defensa. No, pasa poco, entonces nunca es legal. No, es legal, está previsto, entonces no es ilegal. O es legal o es ilegal. ¿No estaba previsto? Sí, estaba previsto. Estaba previsto y se aplicó. Y además, vamos a ver que tampoco era tan excepcional como decía la fiscalía. Esto era falso. Falso y es de la propia lógica es falso. Después dice que hubo una forma adaptada a la legalidad, que todo es apariencia. Bueno, yo ya hablé de cómo esto viola el derecho de defensa en juicio, está claro eso. Tenemos el problema de la presunción de legalidad de estados administrativos. Y además no hay ni siquiera un trámite interno, ni siquiera Iguacel, cuando asumió, agarró los expedientes y dijo, bueno, miren, yo quiero que le corro vista jurídica a ver que me diga qué pasó con este expediente. Este acto administrativo, esta resolución de adjudicación de obra, ¿está bien hecha? Propio de él, iba, se lo llevaba él, bajaba de su oficina al jurídico. Le pido un informe, dígame si estas obras realmente tienen o no legalidad, real o aparente. Era simple, era sencillo, se podía hacer. La DNB mismo lo podía hacer. Y la DNB podía haber dicho, como está tramitando ahora la actual DNB, plantea la nulidad de los actos administrativos, como se plantea la nulidad de la concesión de los corredores viales, hubiese planteado la nulidad de estas obras, he dicho, no, mire, es nulo. Usted está hablando de otra cosa, y sí la fiscalía tendría un punto. No lo tiene. No lo tiene. Bien. Después tenemos que la fiscalía lo que nos dice es, bueno, en realidad lo que pasa es que quienes participaron de esta asociación ilícita tenían muchos conocimientos, y eso lo hace como un conocimiento propio de asociación ilícita. Quiere decir, bueno, aportaron su conocimiento en la materia. Entonces, ¿qué dice? Tenían conocimientos especiales, por ejemplo, conocían el marco legal, cómo eran los pliegos, los métodos de financiación, y esto le permitía hacerlo de manera legal o ilegal. Y de hecho, lo que nos dice es, Néstor Kirchner conocía la situación de la red vial de la provincia y toda la GDP porque fue gobernador. Cristina Kirchner, por sus cargos de diputada y senadora, contaba con vasta experiencia en temas de partidas presupuestarias. Bien, analicemos esto. Si voy a suponer que lo que dice la fiscalía es cierto, que esto le da estos conocimientos especiales, todos los diputados y senadores que estaban en el presupuesto también tenían estos conocimientos especiales. Todos los diputados que aprobaron la ley de presupuestos tenían estos conocimientos especiales. Todos los senadores que aprobaron tenían estos conocimientos especiales,
Porque si el conocimiento se obtiene por ser senador o diputado, los que lo eran, lo tenían. No solo eso, al momento de aprobarse estos presupuestos, en el Congreso estaba Carlos Menem, que había sido gobernador de su provincia y presidente 2 veces. Entonces, y había sido quien había perdido con Néstor Kirchner la elección, con lo cual podríamos decir que era opositor. Entonces, había una persona que por lo menos tenía el conocimiento de todo junto. Y tampoco nada dijo ni nada referenció. ¿Y esto con qué se vincula? Con la inexistente apagón informativo. Porque estos conocimientos especiales que la Fiscalía le asigna por sus cargos, lo tenían todos los que trataban el presupuesto y las cuentas de inversión. O los tienen todos o no lo tiene ninguno. Después algo que a mí me asombra, y es que para poner en marcha el mecanismo necesario de un organismo, y si bien la DNB es un ente autárquico, apenas un día antes de la asunción de estos Kirchner se creó el Ministerio de Planificación Federal. Eso le permitía controlar las obras públicas. Es falso esto. Y ya lo expliqué y lo voy a explicar con análisis normativo. La realidad nacional siempre dependió, siempre tuvo un superior, nunca fue un ente autónomo, autárquico que tenía, no es la Universidad de Buenos Aires que recauda y que de hecho depende del Ministerio de Educación a nivel funcional, que recauda y ejecuta lo que recauda por su cuenta. No, no es cierto, no es cierto. Y es lo que les explicaba antes, así como el Ministerio Público Fiscal es autárquico y depende para algunas cosas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a quien debe controlar, Vialidad Nacional dependió siempre, siempre de algún ministerio o similar. Acá volvemos con el tema de los controles. Y después nos dice, se puso a José López en la estructura estatal. Dijo la Fiscalía, condenado por uno de los casos más bochornosos y burros de corrupción. Y dijo, bolsos en un convento. La Fiscalía o se olvidó o no le mostraron la sentencia, que el origen de esos fondos de los bolsos fue por una coima de Odebrecht, vinculada con una persona que estuvo a cargo de la AFI en la gestión de quien hizo la denuncia, del gobierno que gobernaba quien hizo la denuncia. Lo que al fiscal le parece llamativo eran coimas de Odebrecht no vinculadas con la obra pública. Y de hecho que pasó después, pero igual, le reitero, vinculados con un montón de personas que están en esos 26.000 mensajes que la Fiscalía decide solo imputar por 3, 4 o 5 a los que estamos acá, y no analizar el resto. Contexto, volvemos, contexto. De todas maneras, igual esto, también es un invento y es contrafáctico. Porque ninguna relación tiene esa causa con esta. Y no había pasado, no se puso a José López ya condenado. No es que vino condenado y lo pusieron en la función. También es falso. Es falso esa afirmación. Después nos habla de la racionalidad y dice, todo lo que hace la administración está sujeta a reglas. Y habla de la satisfacción del interés general sujeta a la racionalidad. Y nos habla del promedio de habitantes por kilómetro cuadrado y de accidentes son ínfimos, comparados con otros lados del país. Se encubrió con un fin noble el delito. El relato es hacer ruta, esto es textual. Yo les acabo de mostrar recién cómo el desarrollo estratégico de las obras tiene relación directa con la producción. Y ustedes ven en el cuadro que yo les mostré, y lo pueden ver accediendo a la información pública, que es la información del Ministerio de Economía, cómo aumentó la producción de las 3 cosas que yo les mostré desde que se hicieron las obras. ¿Cómo aumentó? Aumenta así. Porque así se saca a un país, por lo menos una de las formas de la crisis en la que estábamos, con producción. Y la producción necesita transportar la mercancía, necesita transportar quienes la producen, necesitan transportar quienes la venden, necesitan promover el movimiento de gente, necesita promover el turismo local e internacional, necesita generar dólares. En este caso no hay un relato. Y lo voy a decir, no fue magia que el país haya salido adelante en esos años. Fue producto de un plan de desarrollo territorial para todos los argentinos y las argentinas que produjo estos resultados que yo les mostré recién. De hecho, dice que no hay certeza de los parámetros. Yo se los mostré con el PET. ¿Sí? Y acá me sorprende que el Ministerio Público no haya visto las audiencias indagatorias de mi asistido, donde él explicó lo mismo que yo les expliqué recién acá, lo explicó en sus indagatorias, porque si no hubiese declarado, yo entiendo el Ministerio Público, digo, miren, no me dio información, Periotti, yo no sabía esto que usted me está diciendo ahora. Y está bien, te hubiese tenido razón. Ahora mi asistido se tomó 4 audiencias para explicar esto. 4 largas,
4 audiencias. Entonces el Ministerio Público tendría que haber por lo menos dicho, mire, Periotti nos está dando una explicación, a ver qué pasa con esta explicación. ¿La puedo rebatir? ¿Busco información? ¿Es correcta? ¿No es correcta? ¿Me está mintiendo? Porque puede mentir. Algo, y decírmelo. Y yo me defendía entonces de eso. Me sentaba y me decía, bueno, mire, fiscal, lo que usted está diciendo está equivocado. Nada respecto a la indagatoria me insistió, dijo la Fiscalía. Solamente la mencionó, pero nada más dijo. Después, a ver, dijo que se tuvieron que crear sucesivas estructuras jurídicas, muchos convenios, contrataciones, DNUs. Y yo acá voy a hacer un pequeño parate de esto y vamos a analizar la normativa. Vamos a mostrar unas placas, arrancamos con la 57, y vamos a ir a un pequeño análisis normativo que si la Fiscalía lo hacía, ¿por qué normativo? Se va a dar cuenta del error en el que está con lo que viene diciendo. Cuando lo tengamos, 57. Lo que les voy a mostrar, vamos a arrancar por el decreto 508. ¿Sí? Que tuvo como antecedente el decreto 1377 del 2001, que crea el sistema de infraestructura del transporte que incluye el sistema vial integrado. Para que nos posicionemos en el análisis normativo de por qué se crea esto, que la Fiscalía dice que lo crean para producir esta defraudación al Estado. Bueno, esto tiene antecedentes normativos, no es una creación, vamos a verlo. Vamos a la siguiente. El artículo 3, ¿qué dice? La autoridad de aplicación definirá un plan inmediato de obras viales sobre la base de los anteproyectos y o proyectos resultantes del relevamiento realizado por el Distrito de la Dirección Nacional de Vialidad, dependiente de la Secretaría de Obras Públicas, Ministerio de Infraestructura y Vivienda, y llamará a licitación pública a través de la Dirección Nacional de Vialidad para la contratación de la obra de licitación de citado plan hasta un costo de obra equivalente a la suma de 800 millones de pesos. Dicho monto podrá ser superado siempre que mediante un acuerdo entre la autoridad de aplicación y uno o más provincias no previstas en el plan inmediato de obras viales. Esto era el antecedente. Sobre esto que yo les marqué del 2001 venía dado acá. Vamos a seguir. Este decreto que yo les expliqué antes, que es el 1377 del 2001, que venía con esta normativa, modificó el 976 del 2001, que estableciendo que el 100% de los recursos del fideicomiso, del artículo 20, sobre la tasa del gasoil, se destinarían a la red vial y ferroviaria. Estos son antecedentes normativos de lo que la Fiscalía dice que es un invento de los imputados. Acá tenemos, para que nos contextualicemos, todos sabemos lo que pasó en 2001, lo que se intentaba era movilizar la producción, movilizar la economía mediante obra pública. Entonces se fue asignando recursos que venían de la tasa del gasoil. El artículo 7 de este decreto establecía que el 80% de lo recaudado por este fideicomiso iba a la red vial, el 20% a la red ferroviaria, el 80% a la red vial. Además, en particular, se puede ver que este decreto en sus consideraciones establecía hasta las obras en particular que debían financiarse con estos recursos. ¿Sí? El decreto que la Fiscalía, llamado del 508, dice, bueno, esto lo hacen para la maniobra que era ocultar, la maniobra que tenía también como característica ocultar todo, establece que las obras son para Santa Cruz, Buenos Aires, Misiones, Tucumán, Santa Fe, Córdoba, Rosario, Tierra del Fuego, Jujuy, La Pampa y Río Negro. Dice para dónde deben hacer. O sea, esta asociación ilícita que quería ocultar todo y hacer todo confuso, deja en claro para dónde van a ser las obras, lo deja claramente en claro. Y si vemos el reparto de obras, Santa Cruz 13, Buenos Aires 80. Santa Cruz 13, Buenos Aires 80. No es que dijeron, bueno, ponemos todas las provincias, le damos una a cada una y mucha Santa Cruz y aparentamos que estamos haciendo. No, 80 obras para Buenos Aires, 13 para Santa Cruz, y si ven el resto, Santa Cruz es la que menos tiene. El decreto tiene un anexo donde está cada provincia beneficiada, léanlo, Santa Cruz es la que menos tiene. Acá tenemos la segunda cuestión. No dice lo mismo, no dice la Fiscalía que ocultaban todo, hacían toda una aparente legalidad, ocultaba hasta el Congreso las cosas. Sin embargo, en el decreto nos identifican las obras y las empresas que las tienen. Las obras y las empresas, y si ustedes lo ven, es lo primero que aparece en el decreto. Es lo primero que van a ver en el decreto, es esta descripción.
porque sí, porque claramente con el presidente venía de Santa Cruz, evidentemente para darle transparencia a esto, lo primero que ponen a consideración para que quede el decreto es las obras y las empresas y el mundo. Véanlo. Pérez Gentili Cruz, Gotti, Petersen, Equimac, Esuco, Gotti, Esuco. Seguimos en la siguiente, Contreras, Esuco, Gotti, Equimac. Aparte van a ver que la gran mayoría de las obras se habían licitado y comenzado previo a que Néstor Kirchner sea presidente. La gran mayoría. Venían a hacer como esto yo les expliqué, de reconocer el trabajo de vialidad provincial en la provincia sobre obras que debía hacer nación y que no se habían hecho. Ahora vamos a ver el decreto 140. También tenemos indicación de las obras. Nos indican las obras, las ponen, están puestas. ¿Sí? Ambos decretos podemos hacer el número, el cálculo de qué monto asignaban a la cantidad de obras. Lo tienen ahí en pantalla, 560 millones de pesos. ¿Cómo podemos decir que ya venía esta estructura funcionando según la Fiscalía desde antes que Néstor Kirchner sea presidente? Que una de las formas de operar era ocultar todo, cuando hacían todo público y claro, lo que se hacía era un ordenamiento normativo. Pago anticipado, resolución 899 del 10. Vamos a ver el supuesto excepcional de pago, según la Fiscalía. Lo que nos dicen es esto, que de la Secretaría de Obras Públicas y la DNB se instauró un procedimiento excepcional de pago de obras viales que favoreció al Grupo Austral. Que los funcionarios eran obligados a certificar avance de obra. Y esto es falso, vamos a ver por qué. ¿Sí? El supuesto, ¿cómo era el presupuesto? Que con independencia del control físico de avance de obra, la DNB paga los certificados a las empresas del Grupo Austral por adelantado respecto de su vencimiento, sin controles adicionales y por solicitud de la Secretaría de Obras Públicas. Seguimos. Situaciones de fuerza mayor. A ver, en la zona norte de Santa Cruz hubo conflictos que la Fiscalía, usando Google y buscando las noticias, hubiese podido verificar. Por lo menos para pedirnos explicaciones al respecto. Con la UOCRA, muchos. Con el Grupo Austral, que tenía más de 1000 empleados, un montón. Cortes prolongados, Ruta Nacional 3, incomunicando casi toda la Patagonia Sur. Lo dijo una testigo acá. Dijo, era imposible, en un momento era imposible circular. Lo dijo la testigo, no es que lo estoy diciendo yo. Lo dijo la testigo. A ver, ¿y qué pasaba con esto? Esta situación, que también mi asistido le explicó en su indagatoria, estos problemas de pago o reclamos de la UOCRA y demás se solucionaban a veces con los pagos, dándole dinero a la empresa para que solucione el problema y que haga la obra. Entonces había el pago anticipado, se descontaban los intereses. ¿Qué quiero decir con esto también? No perdía dinero el Estado Nacional. Le daba plata para decir, solucionar tu problema, empezar la obra y te descuento intereses. Entonces no había daño y la obra se avanzaba. Y después tenemos la cuestión del pliego de bases y condiciones generales y particulares para licitación de obras viales, del 97. Que yo les decía antes, mi asistido se los dijo, ¿cómo podemos hablar de que nadie sabía de esto? Cuando estaban los pliegos, artículo 39.4, todo anticipo que se registre en el plazo fijado para el pago de los certificados de obra dará el derecho al comitente a retener dicho pago. Los intereses correspondientes al lapso de adelanto calculados en la forma consignada en la subcláusula 39.1. Entonces, existía un método de pago anticipado ya antes, ¿sí? Y después nos dicen, pero ustedes nadie sabía de esto, no lo publicó la DNB en ningún lado, el Fiscalía lo preguntó muchas veces, no se publicó, nadie sabía. A ver, de acá tenemos algunos anexos, cómo son las reglas para presentación de las facturas, cómo son los montos, avanzamos, cómo es la deducción en el monto bruto, cómo se deduce esto para que vean que no había con esto un beneficio a la empresa, sino al contrario. Después tenemos la resolución de la DNB 899-2010. Y acá, ¿qué es lo que también quiero decir? Habla mucho del invento de Periotti. Entonces dicen, bueno, el invento de Periotti, lo vamos a ver después cuántas veces dicen el invento de Periotti. Y acá tenemos que lo que hace esta resolución, previo al dictamen de la sugerencia de asuntos jurídicos, de mayo del 2010,
es aprobar el modelo de convenio a celebrar con los contratistas y faculta a la administración a suscribir los convenios respectivos. Lo que hace es reglamentar internamente el sistema de pago anticipado. El sistema que ya existía, que estaba en los pliegos, que como vimos que no era un invento, no es que lo inventó Periotti, que existía y estaba en los pliegos, como todo lo que se viene haciendo es darle un orden y el marco normativo más ordenado, se hizo un sistema interno para este pago, ¿sí? Se puso la situación en fuerza mayor, se remite nuevamente a los artículos del pliego de bases y condiciones, nuevamente remite ahí, ¿sí? A la resolución 982. Y acá, ¿qué es lo importante? Todas las empresas que hicieron obra pública desde el 97 en adelante conocían este pliego porque lo firmaban. Entonces sabían que existía un pago anticipado. La Cámara Argentina de la Construcción, por ejemplo, que desconoció acá oficialmente la existencia, nos dijo, no la conocíamos. Bueno, yo vamos a ver que sí, que no podían no conocerla, ¿sí? Porque vamos a ver quiénes la hacían. Avanzamos. Y vamos a tener ahí, ¿qué tenemos acá? Van a ver el título, que es Construcción de Obras Básicas y Pavimento, Ruta Nacional 40. Este es un pliego, ¿sí? Van a ver el remarco que dice, antes de su vencimiento, en caso que se abonaran los certificados con antelación a los vencimientos, pago anticipado, cómo se faculta efectuar el cálculo del débito por intereses, cómo se van a liquidar, y vemos quién lo firma. Por el EPRINT, Gustavo Weiss, presidente. Vamos a la siguiente. Es lo mismo. Tenemos un pliego de condiciones. Por Contreras Hermanos lo firma Enzo Cotolora. ¿Sí? Firmado por el EPRINT. Otro que firma de Cavial. Lo firman Aznar y Estrilio. 2 personas. Firmado por de Cavial. Otro que lo firma Pete Sentieli y Cruz. ¿Sí? Ricardo San Pedro, apoderado. Ingeniero Blio Bon, representante técnico. Tenemos otro que también lo firman las mismas personas. Y después vamos a ver un cuadro. Acá tenemos el cuadro. Bueno, miren, ¿se acuerdan quién había firmado? Bueno, y vemos, a ver, y acá vemos, por ejemplo, Gustavo Weiss presidió la Cámara de Construcción 2012, 2013, 2013, 2014. Baglietto, Chediak, Wagner, digo, las empresas que firmaron esto tuvieron a sus respectivos directores presidiendo la Cámara Argentina de la Construcción. ¿Cómo no podían no saber lo que firmaban? Se habrán olvidado, y puede ser, pero que lo conocían porque lo firmaban los pliegos donde constaba que había pago anticipado. No lo usaron, no lo necesitaron usar, no querían que se les descuente interés, es otra discusión. Que conocían la posibilidad, no la podemos discutir. No hay manera de que discutamos que conocían esta situación. Entonces, si vemos los decretos que cuestionan la Fiscalía, las resoluciones que cuestionan la Fiscalía, lo único que hacen es poner orden a una situación existente, es nada más que eso, es poner orden a algo que ya pasaba, poner orden a hacerlo público. Es más, respecto a hacerlo público, yo ahora les voy a mostrar también que la resolución que la Fiscalía dice que no existía o que no estaba publicada, estaba publicada. Estaba publicada en la página de la Dirección Nacional de Vialidad, fue consultada y fue dada de baja de la página por los denunciantes. Vamos a ir a la placa 14 y vamos a ver esta famosa no publicación. Ustedes van a ver muy chiquito ahora toda la resolución entera, en cuanto la vamos a poner, y después van a ir viendo lo que dice la resolución y cómo estaba publicada, ¿sí? Esta es toda la resolución, es para que vean que está publicada completamente en la página. Vamos al siguiente. Acá tienen que dice Vialidad Nacional, resolución 982 del 03. Vamos viendo que está toda la resolución completa, la estamos viendo en grande. Ustedes van a ver arriba, si se fijan arriba, van a ver que hay como una barra donde tienen ciertos gráficos. Bueno, esto es porque yo les voy a adjuntar, conjuntamente con lo que yo les había informado de la doctrina y jurisprudencia, donde pueden acceder a esta página, que es la que guarda
las páginas que se borran, las impresiones que se borran. Y van a ver que de hecho hay un gráfico que es la cantidad de consultas que tuvo específicamente esta publicación. No solo que estaba publicada en Vialidad, sino que tenía consultas. Estaba completamente publicada, la ven toda completa, como se extrae de la página de Vialidad. Tenemos consultas. Ahí vemos, por ejemplo, nos pone el host, vialidad.gov.ar, ¿sí? Nos hace un gráfico de la interacción que tuvo esta página específicamente con esto. Acá tenemos más adelante también el gráfico de fechas y cuando se da de baja, 2016, que es cuando se retira de la página de Vialidad Nacional. Y acá sí entiendo que la Fiscalía esto no lo podía saber. Esto fue una trampa de Guasel. Les dijeron que no había publicado nunca esto, la dio de baja para que no aparezca y nos dijeron, no, nunca se publicó. Era secreto. No, era falso, estaba publicado en la página de Vialidad Nacional. Era falso. Si avanzamos un poquito más, van a ver esto que yo les digo, que es el gráfico de consultas. De cómo era consultada. Miren la cantidad de consultas que tenía. Era vista, era consultada por las empresas. Entonces, ¿cómo nos pueden decir que esto nunca se publicó, que no se sabía, que las empresas no lo conocían? Que era oculto, que se usó solo para ajustar construcciones. No, todas las empresas lo sabían, entraban a la página de Vialidad, la consultaban, y después decidían si la usaban o no, si la pedían o no. Sabrán por qué, económicamente tendrán sus motivos para no pedirla, y los tendrán sus motivos para otras construcciones. Pero sostener que esto estaba oculto, y que se ocultó porque era un procedimiento exclusivo de ajustar construcciones, es falso. Una premisa de la Fiscalía que es totalmente falsa. A ver, ahora voy a seguir un poquito con este avance, en donde lo que vine a demostrar es que no existió un invento de Periotti, como plantea la Fiscalía, que ahora les voy a mostrar igual para que vean el impacto que para el Ministerio Público Fiscal tuvo esto, que parecía ser un invento y que solamente era un ordenamiento jurídico de situaciones de hecho existentes. A ver si... Vamos con la 117. Ahora le voy a mostrar, extraído de las taquigráficas, todas las veces que se habló del invento de Periotti en relación con esto, con esta normativa. Eso que ven tan chiquito es porque son un montón de veces que la Fiscalía dijo el invento de Periotti, el invento de Periotti, el invento de Periotti. Por eso se ve así de chico, porque es infinidad de veces. Vamos a ir avanzando. En el día 1, y acá les refiero a las páginas de la taquigráfica para que lo puedan ubicar. Resolución 1005, dictada por uno de los imputados, posibilitó la falta absoluta de fiscalización. Resolución 1005, anular controles. Día 2, Periotti dicta resolución 1005, objeto extrajudicial que va a reglamentar los reintegros. Periotti señala en la 1005 que el decreto 508 incluía obras ya contratadas con su respectivo monto. Periotti, lo considerando esta resolución 1005, habla de la autorización. Reglamento la 1005, día 2, seguimos en el día 2. Esta resolución 1005, ya mencionamos su importancia, ¿no? Para esta maniobra. Una orden de Periotti a los inferiores. Esta resolución 1005 se usó en cada una de las licitaciones y de esta forma evitaron la debida supervisión. Periotti ya había dictado la 1005. Resolución 1005 ha sido dictada solamente para aplicar respecto de las licitaciones de obras. Excusa de que el convenio no establecía una metodología de verificación. Había dado a Periotti la 1005, constantemente aplicaron la 1005. 1005 seguimos, día 2. Combinación entre la 1005 y los convenios. Día 3. Adenda al convenio de la 1005. Seguimos avanzando, día 3. Aplicación de la 1005, cese de auditoría de la GBP. Nuevamente, resolución dictada al efecto para evitar los controles, Nelson Periotti 1005. Nuevamente vemos 1005. En el día 9, emitió la resolución 1005, segundo manual de instrucciones para evitar todo tipo de control. Mediante la 1005 dispuso los certificados debían ser verificados. Resolución 1005 en el marco de la legislación 4268.
¿Sí? Seguimos con el alimento de Periotti. Como vemos, para la Fiscalía era más que relevante la situación de la resolución 1005 y del resto, que eran un invento de Periotti para evitar controles, para ocultar las cosas. Y en realidad no. Simplemente lo que hizo eso fue ordenar normativamente situaciones existentes en las normas, y de hecho, lo que hizo fue ordenarla. Bueno, llegó, en cuanto a una administración compleja, con muchas normas, que las cosas pasaban por distintos carriles, armó un sistema único de seguimiento y empezó a unificar la normativa. Eso fue lo que hizo, ordenar la Dirección Nacional de Vialidad. Nada más que eso. Entonces, nuevamente la proposición de la Fiscalía, que todo esto que hizo Periotti fue para que se pueda cometer ilícito, es falso. No hubo esto. No hay forma de vincular causalmente estas resoluciones con lo que quiere imputar. Es imposible. Porque ya existían. Porque si lo hubiesen querido hacer, no tenían que haber hecho nada. Con hacer nada, se podía hacer lo mismo y nadie se enteraba de nada. Bueno, no había ninguna intención de ocultar absolutamente nada. A ver, seguimos con algunas cuestiones de la Fiscalía. La Fiscalía dice, a ver, toma un autoprocesamiento de la Cámara de Casación, de la Sala Primera, donde ya expliqué los problemas que tiene esto, y los problemas que va a seguir trayendo, y el problema específicamente que nos puede traer es que ustedes pueden decir que los hechos ocurrieron de una determinada manera en función de la prueba que la Fiscalía les pide que valoren, producida en otras causas que no tienen sentencia firme, y que en esas causas se diga que esos hechos no ocurrieron. Entonces ustedes van a tomar como presupuesto válido hechos que después pueden decir con una sentencia declarativa que no pasaron. ¿Y qué hacemos con esta sentencia? Sería cosa juzgada irrita, porque tenemos una sentencia declarativa que dice que los hechos que ustedes tomaron como válidos no ocurrieron. Es imposible que hagan esto, no pueden hacerlo porque el riesgo procesal es muy grande. El riesgo de la integridad del proceso y de la sentencia es grande. Por eso nos opusimos siempre a esto, las defensas, no porque nos afectara en cuanto a que encontraron la prueba de la asociación ilícita. No es eso. Es porque va a tener este problema, que es el problema que tenemos ahora con la causa de los cuadernos, donde la prueba principal evidentemente fue fraguada. Y ahí que tienen que hacer, que anular la sentencia que ustedes dicten. O vamos a tener una sentencia que dicen que el mismo hecho pasó de forma distinta. O sea, ustedes van a decir que pasó, que Periotti venía caminando, y otra sentencia va a decir que venía corriendo, y otra que estaba sentado. No es posible esa contradicción. En nuestro sistema jurídico, por lo menos, no es posible. Ese es un problema que ustedes pueden solucionar simplemente excluyendo el análisis para su sentencia de toda esta prueba que la Fiscalía quiso meter, producida en otros procesos que no tienen sentencia firme. Bien. La Fiscalía después, vinculado con esto que le mostré recién, nos dijo siempre que el pliego de condiciones es la ley. Bueno, en la ley estaba el pago anticipado. En la ley estaba el pago anticipado. Entonces es complejo que digamos que Periotti en realidad inventó este sistema para beneficiar a las otras construcciones. Es muy complejo. A ver. Después nos explicaba una forma de contratación triangular. Estado Nacional, DNB, AGBP, estudio proyecto llamado licitación, contratación y supervisión. Y nos dicen, esto es gravísimo. La denuncia dice, esto es gravísimo. Ahora yo les voy a mostrar, si ustedes ven el SIGO, les voy a explicar que vean lo que pasó en Córdoba. Vean lo que pasó en Córdoba, por la gestión que nos vino a contar, que esto que se hacía con la delegación de funciones por convenios con las provincias, era compleja. ¿Sí? Convenio con la provincia de Córdoba, lo van a ver en el SIGO, por 24.295 millones de pesos. Resolución 0172 del 17, firmada por Iguacel. Expediente DNB, si lo quieren buscar en SIGO, 10.536 del 2016. Convenio marco y anexo 1 y adenda y anexo 1. DNB, Ministerio de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales de la provincia de Córdoba. ¿Sí? Como había muchos acuerdos con la provincia de Córdoba, este tipo de convenios, se hizo una cláusula cuarta sobre acuerdos preexistentes,
¿Qué es lo que dicen? Se desconocen todos los convenios anteriores entre nación y provincia y pasan a tener este convenio marco. Cláusula segunda, se deja establecida que la Dirección Provincial de Vialidad tuvo a su cargo y costo la elaboración de los estudios y proyectos ejecutivos de las obras detalladas en la cláusula primera. Cláusula tercera, se deja constancia que la Dirección Provincial de Vialidad tuvo a su cargo la licitación, contratación, estudio de impacto ambiental, liberación de la traza, inspección y elaboración de la documentación para la certificación que se emitió y emite por cada una de las obras. Vuelvo. Este convenio que hizo Iguacel, que nos contó acá que los convenios con provincias eran malos porque evitaban controles, el convenio que hizo la provincia de Córdoba delegaba licitación, contratación, estudio de impacto ambiental, liberación de traza, inspección, elaboración de documentación para la certificación que se emitió y emite por cada una de las obras. Era un convenio macro que le autorizaba, facultaba todo esto delegado, ¿sí? La Dirección Provincial de Vialidad continuará a cargo de la inspección de los trabajos. Inspección, certificación, recepciones provisorias y definitiva y el pago de los mismos a la contratista. Y va a informar a la DNB dentro de los 10 días de la fecha de la firma del presente, los planes de trabajo y la curva de certificación prevista para cada una de las obras motivo del presente. Ya le quitó toda posibilidad de control a la DNB. La persona que hizo la denuncia y nos dijo que las obras por convenio eran parte de este entramado delictivo. Cláusula octava. La DNB no realizará supervisión o auditoría sobre los aspectos relativos a la ejecución de los trabajos. La DNB no realizará la recepción provisoria ni definitiva de las obras. Esto queda bajo exclusiva responsabilidad de la Dirección Provincial de Vialidad, como asimismo las eventuales responsabilidades derivadas de estas, excluyendo a la DNB de cualquier reclamo ulterior administrativo y o judicial en consecuencia. Cláusula décima. Los egresos pertinentes a la certificación de la provincia serán atendidos por intermedio de la gerencia de administración, con imputación al inciso quinto. Transferencias. Y de ser necesario, la DNB realizará distintas compensaciones de créditos entre proyectos. A ver, nos vienen contando que las obras no están, que no están puestas, que el inciso quinto, bueno, es una forma de ocultarlas, y quien viene después hace inciso quinto, y no solo eso, sino que además se faculta a la DNB, cosa que no hacía existido, a compensar créditos, o sea, reasignar partidas. Tiene una partida para una obra, compensa créditos para otra. Esta es la misma persona que hizo la denuncia acá diciéndonos que eso era delito. Es la misma persona, no estamos hablando de personas distintas. Es la misma Dirección Nacional de Vialidad que reemplazó a mi asistido, nos contó todo esto, y después hace un acuerdo por 24.000 millones de pesos, que es 5 veces lo que la Fiscalía dice que en esta causa es el daño, y delega toda la supervisión, todos los controles, todos los pagos, todo el control en la Vialidad Provincial de Córdoba. Realmente es insólito. Es 5 veces el monto que la Fiscalía está imputando prácticamente, ¿eh? Entonces, ¿cuál es la conclusión? La conclusión es clara, no era una cuestión delictual las obras por convenio, ni la forma en que se hacían, ni la manera en que la vialidad, por lo menos de mi asistido, se reservaba el derecho de controlar, porque de hecho controlaba, la Vialidad Nacional controlaba. De hecho, tanto no era delito que se hizo en una forma mucho más grande. Mucho más grande. Entonces, vamos al primer día. ¿Qué es lo que estamos jugando acá? Estamos jugando realmente desvío de fondos, estamos jugando un modelo de país. Y lo que los denunciantes por lo menos quieren jugar es un modelo de país, porque si no hubiesen hecho lo mismo que están denunciando. Hubiesen hecho otra cosa. ¿Ves? De sentido común. Hubiesen hecho otra cosa. Tenemos, también si puede ser 5 minutos para que reordene y continuamos. 5 minutos de cuarto intermedio.